Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Exaltado sea tu nombre, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, gracias. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por tu poder, gracias por tu bondad. Gracias por tu gran amor, Señor. Porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, bendito, gracias. Santo y todopoderoso, y todo glorioso, y todo majestuoso, Padre. En el nombre de Jesús. Aleluya. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Padre. Por tu misericordia, Señor. Porque tú eres bueno. Y para siempre es tu misericordia, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Aleluya. Bendecimos tu nombre, Señor. Háblanos, Señor, enséñanos, guíanos. En el nombre de Jesús. Santifica tu nombre, Padre. Haz tu obra y levanta tu remanente, Padre. En el nombre de Jesús. Para que muestre tu gracia, para que muestre tu gloria y para que muestre tu poder, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Te alabo, Señor. Te exalto, Señor. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios quiera hacer. Cuando levantas tus manos, es hora de encender. O alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando.
cuando Él queda en silencio porque está trabajando. Alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza la escuchará. Dios va al frente abriendo cadenas, sacando espinas, manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios, hermano. Disculpa, hermano, mi voz está muy fría, está cansada, pero aquí estamos. Aunque pase el tiempo, que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Y aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Y esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene y el que me levanta y el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene y el que me levanta y el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por estar aquí. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Exaltado sea tu nombre, Padre. Permítame tantito. Aleluya. Exaltado sea tu nombre, Padre. Y glorificado sea tu nombre. Aquí estamos de nuevo, hermanos, en el nombre de Jesús. Estamos en someteos los unos a los otros. Y el Señor se entregó a sí mismo, o sea, se sometió a sí mismo. ¿Por qué? Porque su cuerpo es su iglesia. Por eso Él se somete a sí mismo. Y si tu cuerpo es tu esposa y tú eres cabeza, mi deber y tu deber es someternos a nosotros mismos. No dejar que la altivez se levante en nuestros corazones y en nuestras mentes para sentirnos mejores, ni para demostrar que somos los que Dios escogió como cabeza. Y recuerde que en el Antiguo Testamento Dios decía, serás cabeza y no cola. Dios no tiene cola. Dios es todo cabeza. Por eso llegará un día, después de más de 1000 años que restan todavía, para que Dios sea todo en todos. Entonces veremos cómo fuimos conocidos. Entonces nos avergonzaremos de habernos enseñoreado de la iglesia. Entonces nos avergonzaremos de habernos enseñoreado de la esposa y de habernos enseñoreado de los hijos. Entonces tendremos tiempo, porque no supimos aprovechar este tiempo para poder entender: deleítate a sí mismo en Jehová, en Jesús, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y eso es amar a tu esposa. Cuando tú amas a tu esposa, tú te deleitas a ti mismo. Y tu esposa se deleita a sí mismo también contigo, porque somos uno, no somos dos. Por eso es tan importante entender el reino de Dios. En el reino de Dios no hay rangos. En el reino de Dios no hay varón ni hay mujer. En el reino de Dios no hay judío ni hay griego. En el reino de Dios no hay esclavo ni libre. Entonces, ¿por qué nos enseñoreamos de la iglesia? ¿Por qué ordeñamos a la iglesia? ¿Por qué nos enseñoreamos de la esposa? Porque no entendemos el reino de Dios. Y cuando usted se bautizó en el agua y en el Espíritu para entrar en el reino. Jesús dijo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Necesitamos entender dónde estamos, dónde vivimos, porque desde donde estemos viviendo, de ahí partirá nuestra realidad. Y de ahí partirá para el infierno o para el cielo. No podemos justificarnos porque estamos en una iglesia o en una institución. Necesitamos estar en Cristo. Y cuando estamos en Cristo, estamos en el Rey. Entonces entendemos el reino. Entonces, ¿qué hay en el reino?
una nueva creación. Es ahí donde Dios está formando a Cristo dentro de nosotros, para que nosotros podamos someternos a nosotros mismos, para que no permitamos que ninguna altivez se levante en nuestra mente, para que no permitamos que ninguna soberbia se levante en nuestra mente, sino que aprendamos a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia al Rey. Solamente así se puede vivir en el reino. Y entonces podremos amar también a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Por eso dice el versículo 29, porque nadie jamás aborreció su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo también a la iglesia. Amén. Y entonces aquí entra la importancia de ser uno, de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y vamos a entender que la unidad del Espíritu no es un montón de gente poniéndose de acuerdo, esos son acuerdos humanos que en cierta manera funcionan, pero no para establecer el reino. Funcionan para establecer un reino humano. Funcionan para establecer una institución. Pero Dios no es institución. Dios es un Dios de orden. Y el orden es espiritual. Porque procede de Dios, procede del Espíritu, para poder establecer el reino. Por eso dice, hermano, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Nosotros somos miembros. Fíjese lo que dice el apóstol por amor de Dios, hermano. Por amor de Dios. Dice que nosotros somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Por qué dice de su carne y de sus huesos? ¿Verdad que decimos que Dios es espíritu? Decimos bien, pero no lo hemos concebido como es realmente. Porque el que resucitó en la cruz del Calvario es el que edifica la iglesia. Y ese que resucitó después de morir en la cruz del Calvario el tercer día, tiene carne y tiene huesos. Es Jesucristo hombre. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Somos miembros de su cuerpo. ¿Por qué? ¿De quién? Del Jesucristo hombre, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros morimos con Él. Y cuando yo morí con Él, entonces yo nací de nuevo. Y por haber entendido que morí con Él, Dios envió su Espíritu. Y ahora tengo una vida nueva en Cristo Jesús, no en Guadalupe Rodríguez. Mi vida nueva no es mía, es Cristo Jesús en mí. Por eso es que yo soy miembro del cuerpo de Cristo, no del unigénito Hijo que está en el seno del Padre, sino del primogénito, el que está sentado en el trono de Dios, el que viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Cuando el Padre nos resucite, entonces Él viene descendiendo, el que tiene carne y el que tiene huesos. Viene, ¿por qué? Para incrustarnos en su cuerpo, no, ya somos uno. Viene la culminación, entonces podremos ver cómo somos realmente. Por eso dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Ahorita somos miembros de su cuerpo en esperanza, pero en aquel día será realidad. Como Dios es real, así Dios se hizo hombre y es un hombre real. Por eso el único mediador entre Dios y los hombres
es Jesucristo, hombre. Amén. Qué tan importante, hermanos, entender que soy miembro de su cuerpo, que, que no soy miembro de una institución, que soy miembro de su cuerpo, que la iglesia que Dios está edificando, ninguno de sus miembros pecó, con ninguno de sus miembros de su cuerpo pecó. Por eso es que Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nunca pecó con sus manos, nunca pecó con sus ojos, nunca pecó con su nariz, nunca pecó con su cuerpo, nunca pecó. Todos sus miembros son santos. Y dígame, ¿acaso puedo yo como hombre edificar un miembro del cuerpo de Cristo? No, hermano, no, porque Él es santo. Por eso dio la orden, sed santos, porque yo soy santo. Por eso somos miembros de su cuerpo. Él es santo. Él es el testigo fiel y verdadero. Yo tengo que ser santo. Yo tengo que ser fiel. Yo tengo que ser verdadero. ¿De qué me sirve rugir y demostrar que yo? Lo que el apóstol está diciendo aquí, hermano, que así como en la familia, nuestros hijos tienen la misma naturaleza que nosotros. Tienen carne y tienen sangre. Tienen dificultades, tienen tentaciones, tienen problemas, tienen dificultades. Así está diciendo el apóstol Pablo, que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, tenemos la misma naturaleza del que está sentado en la cruz, en el trono de Dios, del que murió. Tenemos la naturaleza divina que está en el humano, no la naturaleza divina en el sentido pleno del Padre. No somos diosesitos, no somos dioses, ni somos leones para sentirnos reyes. Somos miembros del santo, del justo, del fiel, del verdadero, del alfa y del omega, hecho carne. El que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Por eso cuando un hijo de Dios muere, no viene la muerte por él, por amor de Dios, se entienda. Cuando un hijo de Dios fiel muere, la muerte no viene por él. ¿Quién viene? Vienen los ángeles. Vienen los ángeles. Por eso es que nosotros no podemos tenerle miedo a la muerte, platicando con Ames, sabiendo que esta saciedad abrimos nuestro corazón. Le dijo, hija, no tiene temor mi hija de morir. Está consciente y se goza y nos gozamos. Mira lo que el Señor me enseñó ayer, me dice, y platicamos en la palabra de Dios. Y nos regocijamos con la revelación. Me dice mi hija, ahora que estoy en esta situación, ahora conozco a Jesús. Es que es allí, es en la cruz del Calvario, donde podemos conocerlo, en la muerte de nuestra carne.
Es donde anhelamos más ese día. Que casi como él anhelaba ese día, llegar a ese momento. Por eso dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado y como me angustio hasta que se cumpla. ¿Por qué? Porque sabía que iba a librar a todos los que creyeron en él del poder del pecado, del poder de la muerte y del poder del diablo. Cuando un hijo de Dios muere, no viene la muerte, porque en Cristo no hay muerte y nosotros estamos en Cristo. ¡Uh! Un grito de júbilo. Así que eche fuera el temor, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Y el que teme necesita ser perfeccionado. Por eso es necesario que a través de muchas pruebas, a través de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Por eso, hermanos, somos miembros de su cuerpo. Y si tú sabes que tienes una naturaleza como papá y como mamá, hablando de la familia, para que tus hijos crezcan en el temor de Dios, tú necesitas someterte a, a ti mismo. Y como tu esposa y tú son uno, para que no te sientas que te lastimo, tienes que someterte a tu esposa, tienes que someterte a ti mismo. Y la esposa lo mismo. ¿Por qué? Porque de esa manera sus hijos van a obedecer y van a entender el temor de Dios. Y tus hijos no van a querer separarse de ti. Van a querer vivir a tu lado. Por eso, qué importante es entender esto, ¿no? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Qué triste es escuchar a los predicadores y todavía ponen con la unción hasta los huesos. Y toman a Eliseo como modelo. Y toman a Eliseo como modelo, cuando aquello era sombra y figura, y hacen a un lado a Cristo. No se trata de ir al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es testimonio de Jesús. ¿De qué me sirve tener una predicación con unción hasta los huesos del tiempo pasado, cuando ignoro el tiempo presente? Si yo soy miembro del cuerpo de Jesucristo, no solamente tengo la unción en los huesos, tengo la unción en la carne. En el Antiguo Testamento, el aceite no tocaba la carne, del pelo bajaba a la vestidura, la barba a la vestidura, pero no tocaba la carne. Pero ahora la unción está en el interior nuestro. Por eso cuando el Señor me llevó ante el más alto y fui ungido, el aceite se me metía por la nariz, por la nariz, por la boca, por los ojos y no podía respirar. Me estaba ahogando porque la unción entraba hasta adentro. Así cuando el Espíritu Santo, que es la unción, viene sobre nosotros, no nos toca por fuerita, por amor de Dios. La unción del Antiguo Testamento era con aceite. Hoy estamos peor que los católicos. Hoy tenemos nuestra agua bendita, es el aceite bendito. Ignorando así la obra del Espíritu Santo
que ya hizo en nosotros y queremos que nos unjan con aceite. Cuando el Espíritu Santo ya ungió nuestros huesos, nuestras células, nuestra carne, y Él decide lo que pasa en nuestro cuerpo. Y todo lo que pasa en nuestro cuerpo es porque Dios está trabajando para mostrar su gloria, para mostrar su poder. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Yo no sé, quizás la hermana Marta sea hueso, la hermana Xiomara sea carne, eh, quizás uno es brazo, quizás otro sea el húmero, quizás uno es pierna, quizás otro sea el fémur, y una sostiene a la otra, pero van juntas, no pueden separarse. Somos carne, pero no carne, hermanos. Somos carnes glorificada. No vino a mejorar la carne, vino a matar la carne. Jesús, Dios no envió a su Hijo a mejorar nuestra alma, a mejorar nuestra mente, a mejorar nuestra carne, a mejorar nuestros huesos. Vino a matar la carne. ¿Para qué? A que nosotros muriéramos voluntariamente para poner al Espíritu Santo dentro de nosotros. Nuestros huesos no son los huesos cualquiera. Nuestra carne no es una carne cualquiera. Por eso el diablo anhela que usted y yo vivamos en la carne. Pero Cristo tiene su Espíritu Santo. El diablo anhela desde afuera. Pero Cristo está dentro de nosotros. ¿Hay alguien en casa? Porque ya somos el cuerpo de Cristo. Somos, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Hay alguien en casa? Somos hijos de Dios. Tenemos la naturaleza de Jesucristo hombre. Tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Amén. Por eso se escribió en el principio cuando Dios formó la familia, cuando Dios sacó del interior de su seno de Adán, sacó la mujer. Y quedó escrito, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por eso es que Dios decidió sacar de su seno al Hijo unigénito y traerlo a la tierra para ser el primogénito. Amén. Para volver a unirnos a Él y ser uno en Cristo Jesús. Para que Él sea nuestra cabeza y nosotros miembros de su cuerpo. Para que Él sea el que nos guíe, para que Él sea el que nos indique, para que Él sea el que nos forme, para que Él sea el que produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, para que no seamos esclavos de los hombres. Eso se llama libertad. Y Jesús dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Me conocerán a mí, dice Jesús, yo soy la verdad. Y yo los voy a hacer libres. ¿Hay alguien en casa? Amén.
Entonces el apóstol Pablo dice, grande es este misterio, hablando de la familia, hablando del someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Lo presenta como un misterio. Y dice, grande, el versículo 32, es ese misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Amén. Lo que está diciendo del matrimonio, lo está diciendo de Cristo y la iglesia, de la cabeza del varón con el cuerpo que es la mujer, de la cabeza que es Cristo con el cuerpo que es la iglesia. Como dice nuestra hermana Elizabeth, así o más claro. Fíjate bien hasta dónde llegó la apostasía, cómo se cambió el sistema divino por un sistema humano. Si Cristo es la cabeza de la iglesia y si el varón es la cabeza de la mujer, tú como esposo aceptarías que otro fuera y dijera que es la cabeza de tu esposa y que usara a tu esposa en lugar tuyo? ¿Por qué no discernimos que Cristo es la cabeza de la iglesia? ¿Y por qué dejamos que otros se pongan como cabeza y nos digan lo que tenemos que hacer? ¿Por qué permitimos? ¿Por qué lo toleramos? Por eso Jesús fue muy severo con las autoridades religiosas de aquel tiempo y les dijo, hipócritas, la necesidad de tener un sometimiento a algo físico es lo mismo que se puede traducir en idolatría. Sí, Dios estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para que los santos, para que los santos entren al mismo ministerio. Pero los llenó de su Espíritu Santo, para que lo hicieran en el Espíritu, no en la carne, para que fueran sus servidores, no sus señores, para que fueran sus servidores, no sus amos, para que los enseñaran, para que los enseñaran a depender de Dios, no de ellos. Y el no conocer a Jesús nos lleva a someternos a los hombres antes que a Dios. Tú no puedes decirle a otro hombre que sea cabeza de tu esposa, ni puedes permitir que otro hombre sea cabeza de tu esposa. ¿Por qué? Porque va a abusar de tu esposa. Me dio permiso, a mí me puso aquí. Y se va a contaminar tu descendencia. Y tu descendencia, teniendo el llamado a ser parte de su cuerpo, de sus miembros, de sus huesos, ya no será. Porque los adúlteros y los fornicarios los juzgará Dios. Cuando estamos llamados a tener los huesos de sus huesos y la carne de su carne.
Necesitamos volvernos a Cristo, hermano Castier. Necesitamos entender el amor de Dios, conocer la profundidad del amor de Dios. Nos vamos a equivocar, sí, pero tenemos un juez y tenemos un abogado que se deleita en la misericordia. Por eso es que no podemos sentirnos mejores que los demás, ni ordenar a los demás. ¿Por qué? Porque todos tenemos la misma libertad de acercarnos al trono de la gracia, para hallar gracia y para alcanzar misericordia para nuestras necesidades presentes. Conocer a Cristo nos hace libres y Cristo nos indica dónde vamos a servir, cómo vamos a servir, cuándo vamos a servir, para que no seamos como las moscas, para querer agradar al Señor de las moscas. Si sabe quién es el Señor de las moscas, se llama Belcebú. Belcebú significa el Señor de las moscas. ¿Qué hace una mosca donde huele la miel? Inmediatamente llega sin ser invitada. Dios no nos llamó a servir al Señor de las moscas. Nos llamó a servir al Señor de la miel. Así que aquí vamos a terminar el capítulo 5. Grande es este misterio, más yo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Y el 33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer. No dice a sus mujeres, a su mujer, una sola. Una sola es la simiente, uno solo es Dios, uno solo es Cristo. Uno solo es usted con su esposa. Así como Dios y Cristo son uno. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Si tú sabes que tu esposa es tu cuerpo y tú la menosprecias y tú la humillas, entonces tú no eres uno con ella. Tú le sirves al Señor de las moscas. Por eso la ley se cumple en el amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Pero tu esposa no es tu prójimo. Si lo queremos ver como prójimo, lo podemos ver. Tu esposa no es tu prójimo. Tu esposa eres tú mismo. Paz de Cristo. Recibe entendimiento, recibe sabiduría. Entonces Cristo es la cabeza y la iglesia es Cristo mismo. Por eso Él dijo, mi iglesia es una pura, sin mancha, santa, sin arruga. Por eso Él se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Por eso es que si tú eres soberbio y tus hijos ven que tú eres soberbio, esos son los gusanos que vas dejando en tus generaciones. Llegan a dejar larvas, llegan a dejar microbios, llegan a dejar bacterias que después se forman gusanos. Por eso es que a los gusanos los vemos, pero a las larvas y a las bacterias no los vemos.
Y lo que el hombre sembrare, eso también segará. Jesús no siembra discordia. Jesús no vino a separar. Jesús vino a unir. Jesús no vino a dar muerte. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Jesús dijo, he venido para darles vida y vida en abundancia. Y mi corazón duele porque escuché de su boca, yo vengo pronto y mi iglesia está muerta. Me la desviaron, la separaron de mí, tomaron el control y ahora ellos se están edificando. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Aleluya. Aleluya. Por eso dice, con esto terminamos, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, porque así usted cumple el mandamiento. Se ama a sí mismo, así como Dios y Cristo son uno. Ellos se aman a sí mismos. Como a sí mismo, ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí viene lo más importante, hermano. A quien vas a respetar es a tu marido, porque hay temor de Dios en tu corazón. No vas a permitir que otro quiera hacerse pasar por tu cabeza, ni vas a tomar otro hombre para tener relaciones sexuales. Por eso la iglesia se prostituyó, porque corrió detrás de sistemas que otras iglesias estaban practicando. Y dejaron al espíritu y se fueron tras los Baales. Así que los bendigo, hermanos. Respete a su marido. Amén. Y ame a los hermanos. El pastor no es su cabeza, es su hermano. La gracia de Dios. Amén, hermano Alonso. Hermanos, por favor, suban esta petición al grupo de oración. Hoy, en una hora más, tiene nuestro hermano Castier a corte acerca de sus hijos para que Dios le conceda la potestad de cuidar a sus hijos. Dios lo bendiga, hermano, y oramos. Hacemos una oración, Señor, ahora en este momento. Te presentamos a nuestro hermano Castier, que es el hermano Alonso, Padre Santo. Te ruego, Señor, que le des gracia ante las autoridades, Señor, y que el pequeño también acceda, Señor. En el nombre de Jesucristo, que se le dé la patria potestad sobre sus hijos, Señor, para que sus hijos vivan con él, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Que pueda fallar la corte, Señor, en tu justicia, Padre Santo, para que tus hijos conozcan tu nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermanos. Les amamos, les bendecimos. No les pido que oren por Amestel. En ese sentido, que se haga su voluntad. Es fuerte el momento, pero amamos a Dios y también a ustedes, y amamos la iglesia. Y lo que estamos diciendo aquí, no les estamos diciendo porque estemos enojados con la iglesia, porque así me dijo el Señor, háblales. Así que les bendecimos. Amén, hermanos. Voy a correr al hospital ahorita para que no quede sola. Procuramos estar las 24 horas con ella y disfrutar y gozarnos con la palabra de Dios. Anoche pasó toda la noche con temperatura, pero confiamos en el Señor, en que la voluntad de Dios se va a hacer y nadie lo va a impedir.
En el nombre de Jesús veremos su gloria. Amén.